Hablábamos hace un momento que es el primer evento sobre la reforma energética que se está organizando en la UAM Iztapalapa, y seguramente va a haber muchos más. Ustedes van a estar viendo en diferentes unidades de nuestra universidad y por supuesto en otras instituciones de educación superior que este debate va a ir creciendo por la importancia que tiene para México los energéticos. Bueno, yo voy a hablar de la parte legal y económica. Me interesa mucho que quede claro en qué consiste esta reforma energética para después abrir paso a las exposiciones de nuestros invitados, a los cuales agradecemos infinito que hayan accedido a venir con nosotros. ¿En qué consiste la reforma energética? Bueno, en realidad no es, hay tres proyectos de reforma energética que corresponden, gracias, Tere, que corresponden a los tres partidos políticos principales de México. Si ustedes analizan la propuesta de el proyecto de reforma energética que presentó el PAN el 18 de junio pasado, se van a encontrar con algunos elementos esenciales. El primero, por supuesto, es la modificación de tres artículos de la Constitución Política de México, que son el 25, el 27 y el 28, y una apertura total en todas las áreas de la industria petrolera y eléctrica. Es decir, desde la extracción hasta la distribución de los hidrocarburos y desde la generación hasta la distribución de la electricidad. En realidad, el esquema que ellos proponen es el regreso a las concesiones que estuvieron vigentes durante el gobierno de Porfirio Díaz, y después, durante el gobierno de Porfirio Díaz, en 1901 empieza la industria petrolera moderna en México hasta 1938. Digamos, este sistema se trató de eliminar paulatinamente, pero su eliminación completa surgió a partir del gobierno de Adolfo López Mateos en 1960, con la modificación tanto de la Constitución como de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia petrolera. Después se encuentra la propuesta del PRI, surgió unos días después, pero es muchísimo más profunda, digamos, es más analítica, más completa, y su primera característica es que vuelve a proponer la modificación de dos artículos de la Constitución, no de tres. Propone modificar el 27 constitucional en materia de energía, y propone modificar el 28 constitucional, que como ustedes saben se refiere a los monopolios. Ellos no proponen regresar al sistema de concesiones, sino a poner en práctica contratos con objeto de que estos contratos no sean prohibitivos. Lo que había sucedido en el pasado, lo que ha sucedido siempre, es que cualquier contrato que se firme con las empresas petroleras, aquí les llamo EPI, Empresas Petroleras Internacionales, es visto en México como una violación constitucional, y ellos ya no quieren arriesgar estar al margen de la ley, por eso proponen esta modificación. Noten que no proponen modificar el artículo 25 constitucional, porque este se refiere a áreas estratégicas y prioritarias, y consideran que con modificar el 28, donde queda claro que hay 8 áreas, o le llaman 8 sectores, 8 áreas estratégicas, modificar, de esas eliminar 3, es suficiente. Ellos proponen proponen aplicar sin restricciones un tipo de contratos a los que llaman de utilidad compartida. Y finalmente encuentran la propuesta del PRD, que surgió un poco después, el 19 de agosto. Esta propuesta tiene la característica de que se centra en el sector petrolero, en la industria petrolera particularmente, y que no pretende modificar la ley, el artículo 27 constitucional, es decir, la Constitución. No propone modificar ningún otro artículo, solamente leyes secundarias. Lejos de pretender que Pemex se debilite, propone su reforzamiento, y esto es una modificación importante respecto a las dos propuestas anteriores, en las que se observa, sin que se diga claramente, que Pemex va a ser una empresa que paulatinamente va a ir compitiendo con las empresas petroleras internacionales en condiciones de igualdad, hasta que
no lo duden, Pemex se va a hacer chica. ¿En qué están de acuerdo los tres partidos políticos? Bueno, en primer lugar están de acuerdo en que a Pemex se le deje una mayor cantidad de recursos de los que genera para su propio desarrollo. Es decir, si se había acordado que 1.5 o 2% del Producto Interno Bruto que generaba Pemex en la reforma energética de 2008 se utilizara para su inversión, ahora se propone que se le deje un poco más porque de otra manera no va a poder sobrevivir. Nada más que va a tener que competir con empresas de acuerdo al esquema del PRI y del PAN y no tendría que competir con ellas de acuerdo al esquema del PRD. O posiblemente el PRD en las negociaciones que se den en el Congreso esté dispuesto a aceptar una fórmula intermedia, pero esto va a depender de cómo se negocien las cosas en el Congreso. ¿En qué están de acuerdo también? En crear o reforzar un órgano autónomo que se encargue de dotar a la industria de una visión estratégica, que opere los contratos con las empresas petroleras, ya no los va a operar Pemex, y de alguna manera se convierte en la conciencia petrolera de México. Para el PRD, por ejemplo, dicho órgano ya existe y es la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Pero tiene dos implicaciones este asunto desde mi punto de vista, pero aparentemente no se ha dicho nada al respecto. La primera es que se partidizarían las decisiones de la industria, porque si ustedes observan la estructura de participación de los miembros de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, tiene miembros de los tres principales partidos, o tiene miembros del PRI, PAN y la izquierda. Y a mí no me parece que las decisiones de una industria tan importante se partidicen. Me parece que la lucha de partidos ha tenido malos efectos, como hemos observado en el IFE. No quisiera que la experiencia del IFE se repitiera con la Comisión Nacional de Hidrocarburos o con las decisiones en materia de industria petrolera. Tenemos un antecedente fallido, la reforma de 2008. Debemos reconocer que la reforma energética de 2008 fracasó en muchos puntos, nos salió muy cara porque creó mucha estructura burocrática. Sin embargo, no logró los objetivos centrales que eran transformarla y convertirla en una industria, digamos, competitiva, con precios más bajos y con beneficios para la población. Lo primero que sucedió con esa reforma es que, como ustedes saben, no se modificó la Constitución. Y estos gobiernos del PAN y del PRI no están dispuestos a trabajar o a luchar por una industria en la que no se modifica la Constitución, porque ellos no observan otra posibilidad de desarrollo de esta industria que no sea a través de la participación de la iniciativa privada. O sea, creo que dentro de su concepción del desarrollo de la industria no cabe la posibilidad de que Pemex se refuerce. Tampoco se modificó el primer párrafo del artículo 6º de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petróleo. Esta ley, como saben ustedes, le llamamos muchas veces la ley del 58, es la ley de Adolfo López Mateos, que se publicó en el 60 y por medio de la cual se establece la norma y la forma en que va a operar la industria petrolera, porque la Constitución no puede contener todo. Ahora, las empresas argumentaron inseguridad jurídica. Y por ello, dijeron las empresas internacionales, no podemos registrar las reservas que encontremos como nuestras y por tanto no podemos conseguir financiamiento para desarrollar más nuestras actividades, para reforzarnos financieramente. Reflejaron su malestar de varias maneras. Por ejemplo, cuando se presentaron las licitaciones para los pozos maduros de Tabasco, del sur de Tamaulipas y norte de Veracruz y de Chicontepec hace apenas 2 meses, muchas no participaron, como Petrochina, como Repsol, y las pocas que participaron algunas veces les fueron asignados pozos que finalmente no aceptaron. Entonces yo diría que el éxito de la licitación de los pozos maduros se quedó a la mitad del camino. No se interesaron en explorar y explotar el gas pizarra, o el petróleo pizarra, al que le llamamos Shell Oil y Shell Gas, cuyas reservas aparentemente son abundantes. No estemos tan seguros que sean realmente muchas. Todavía no se tienen reservas probadas. Estas son P3 posibles.
E incluso ni siquiera podríamos decir que son posibles, porque la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos es la que ha estado evaluando estas reservas a nivel mundial. Nos colocaban en quinto lugar a nivel mundial después de Estados Unidos, China y otros países, y ahora nos están ubicando en octavo lugar. Yo veo que a medida que van explorando más en el mundo, nuestras reservas de Shale Oil y Shale Gas van bajando un poco. De modo que no podemos tener mucha seguridad de los recursos que tenemos ahí bajo la tierra, que están encapsulados en la roca madre y que son muy costosos de sacar. Y tampoco quisieron participar estas empresas en el desarrollo de la industria de refinación, petroquímica, distribución, producto, almacenamiento y venta de carburantes en estaciones de servicio, simple y sencillamente porque decían que no tenían seguridad jurídica. Ahora, ¿qué es lo que se está disputando? Que esto es lo que creo que puede ser muy interesante para toda la gente cuando ve las discusiones en el Congreso, después de que se enviaron las iniciativas de reforma de los tres partidos políticos. Bueno, lo primero que hay que analizar es el artículo 27 constitucional. El artículo dice textualmente, yo creo que dice en el párrafo sexto, tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado, y la nación llevará a cabo la explotación de estos productos en los términos que señala la ley reglamentaria respectiva. Noten lo que puse en amarillo, concesiones ni contratos. Ahora, lo que propone el PRI es que sí haya contratos y que sean legales. Lo que propone el PRD es que no haya ni concesiones ni contratos, y lo que propone el PAN, que no se los dije claramente, es que haya concesiones y haya contratos. ¿Qué sucede con la energía eléctrica? Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. Ojo con el término servicio público, porque si lo llegan a cambiar y nuestra concepción de servicio público se modifica, también ahí puede ser que entren actividades que no nos hemos imaginado. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares, pero no habla de contratos. Y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieren para dichos fines. Legalmente hay una enorme diferencia entre concesiones, contratos y otras formas de participación que a continuación presento. Fíjense, cuando Pemex y CFE se vinculan con empresas privadas, nacionales y extranjeras, tienen la oportunidad de hacerlo a través de concesiones. Pero una concesión es legalmente muy fuerte, porque incluso implica indemnización en caso de terminarse el acuerdo. Contratos de producción compartida. En estos contratos lo que se hace es que la producción que se obtiene de petróleo se comparte tanto entre la nación como entre la empresa petrolera. Estos contratos de producción compartida los quiere el PAN, no los quiere el PRD ni los quiere el PRI. Las concesiones tampoco las quiere el PRD ni el PRI, pero sí las quiere el PAN. Los contratos de utilidad compartida son los que propone el PRI y se refieren a que primero se venda la producción que se extrajo, y una vez que se obtengan las utilidades, que es muy importante determinar cómo se obtienen las utilidades, y aquí tenemos una experta en renta petrolera, que es la doctora Rocío Vargas, sabíamos que se va a distribuir. Yo no estoy de acuerdo con que le llamen utilidad compartida, yo en tal caso diría renta compartida, porque en la renta ustedes pueden apropiarse como nación lo que cuesta a la naturaleza producir por millones de años esos recursos. También yo creo que el doctor Nicolás nos podría ilustrar al respecto. Contratos integrales de exploración y producción, esos son los que están en operación actualmente, esos son los que aplica Pemex. Y Pemex definió hace apenas unos meses, a partir de la reforma que fue en 2008, para que se den cuenta del rezago, después de 2008 hasta 2013, dice qué tipos de contratos integrales de exploración y producción hay. Dijo, hay transnacionales, hay integrales con financiamiento y hay integrales sin financiamiento. Entonces, dependiendo del tipo de empresa con la que se lleva a cabo el contrato, si es una empresa tecnológicamente muy poderosa y si además tiene muchos recursos financieros, es un contrato. Si es una empresa que no va a aportar ni tecnología ni financiamiento, es otro, sería el integral sin financiamiento.
Y luego los permisos. Los permisos prevalecen en la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, yo te otorgo a ti un permiso, empresa, por ejemplo, gas natural, por ejemplo, otra Repsol, para que produzcas energía eólica en una región del país. Este permiso te lo puedo revocar. Este permiso no tiene implicaciones legales tan profundas como lo tienen las concesiones. Y esto no solo es en México, sino que es en todo el mundo porque se basa en el derecho internacional. ¿Qué otro texto es fundamental para modificarse y está en debate? Es el cuarto párrafo del artículo 28 constitucional. No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía, petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radiactivos y generación de energía nuclear, electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expide el Congreso de la Unión. Ahora fíjense, después dice: el Estado, al ejercer en ella su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación, y al otorgar concesiones o permisos, en el caso de las que no son estratégicas, nada más son prioritarias, mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo a las leyes de la materia. Aquí se está refiriendo a ferrocarriles, por ejemplo. Quiere decir que si sacamos del artículo 28 constitucional el petróleo y los demás hidrocarburos, un sector, la petroquímica básica, 2 sectores, y la electricidad, 3 sectores, y los dejamos de considerar como estratégicos y los pasamos a considerar como prioritarios, el radio de influencia del Estado en esos sectores se vuelve muchísimo menor, similar al que tienen en los ferrocarriles. Y esto tiene implicaciones muy grandes porque yo no comparo a los ferrocarriles, aunque también vienen desde la época de Porfirio Díaz, con el petróleo. Ahora, el primer párrafo del artículo 6 de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petróleo es fundamental en la reforma energética. Estos son los detalles de los que no se habla a estas alturas en la reforma energética, porque en la reforma energética nada más hablamos de modificar 2 o 3 artículos de la Constitución, 2 el PRI, 3 el PAN. Pero cuando se empiecen las deliberaciones, las discusiones en la Comisión de Energéticos de la Cámara de Senadores y después se pase a la Cámara de Diputados para que la avale, vamos a encontrar que las leyes secundarias son los detalles que nos van a preocupar a todos los mexicanos. El primero es este. ¿Qué dice el primer párrafo del artículo 6 de la ley reglamentaria? Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere. Fíjense que ahí están las palabras contratos de obras y de prestación de servicios. Pero esto de celebrar contratos entraba en contradicción con la Constitución política que decía que no podía haber contratos. Entonces ahora se va a tener que modificar primero la Constitución y después no sé cómo van a reforzar este párrafo para que quede claro que los contratos no son anticonstitucionales y plenamente permitidos por la ley. Las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan serán siempre en efectivo y en ningún caso se concederán por los servicios que se presten. ¿Qué quiere decir esto? Que a las empresas petroleras internacionales y a las empresas eléctricas, sobre todo a las petroleras, perdón, no les puedo pagar en especie sino en efectivo, solo en efectivo. Ni se podrán suscribir contratos de producción compartida, esto es que les paguemos en especie, o contrato alguno que comprometa porcentajes de la producción o del valor de las ventas de los hidrocarburos, ni de sus derivados, ni de las utilidades de la entidad contratante. Este párrafo va a sufrir muchas modificaciones. Yo lo estoy anticipando y dependiendo de cómo se negocie este párrafo, es lo que vamos a abrir a la iniciativa privada de la reforma energética. Ahora, la reforma energética, más que la reforma, el ámbito petrolero está determinado en el artículo 27 de la Constitución, en el segundo artículo, en el artículo 2 de la ley reglamentaria del 27 constitucional.
incluye todas las fases del proceso productivo: exploración, explotación, refinación, transporte. Todo eso es de interés público, dice la ley reglamentaria. Exploración, explotación, elaboración y venta de primera mano de gas, transporte y almacenamiento, todo lo que ustedes quieran está contenido ahí. Por eso, mi previsión es que se va a modificar lo que debemos concebir como industria petrolera. Es otro de los ámbitos en que va a haber una gran discusión en el Senado. Y además de estas modificaciones a leyes reglamentarias y a la Constitución política, van a observar ustedes, de acuerdo con mi previsión, que se van a modificar por lo menos 17 leyes secundarias, 16 leyes secundarias, y se pretende crear por lo menos una nueva ley. Esto sucedió en el 2008 y es una historia que ya nos contaron y que ya conocemos y que Nicolás y yo hemos discutido mucho con un grupo que se creó en ese entonces. Y volvemos a empezar. Y volvemos a empezar no porque empecemos desde el mismo punto, sino porque ahora siento una composición del Congreso diferente y objetivos diferentes que podrían desembocar en una modificación legislativa que no es igual a la de 2008. Y ustedes pueden ver aquí la lista de leyes que se modifican y es verdaderamente complejo. Todo esto se tiene que analizar en el Congreso. Ahora, paso al tema de las implicaciones económicas. Yo estoy a lo que me diga don Antonio Bernadero. Yo sigo con las implicaciones económicas. Cuando don Antonio me diga hasta acá, yo paro mi presentación. Porque no, sé que en media hora no me va a dar tiempo, don Antonio, de terminar. Pero a muchos nos interesa qué está en juego. Porque a veces se nos olvida ese punto. Estamos hablando de la parte legal, pero ¿qué pasa con la parte económica? Bueno, pues resulta de que si ustedes suman las ventas de petróleo crudo, de gas, de petrolíferos, de petroquímicos, que lleva a cabo Pemex y que entran dentro de sus estados financieros, suman 1.650.000 millones de pesos, que representan el 9.4% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de casi 10% del PIB generado por esa empresa nada más, no estoy metiendo a CFE. Y si ustedes aplican técnicas de determinación de la renta petrolera, digamos, de acuerdo a una metodología parecida a las que propone, que son varias, la doctora Rocío Vargas, podrían llegar a 980.000 millones de pesos. Esos 980.000 millones de pesos son los que desde mi punto de vista están en juego. Todo depende de cómo se negocien en el Congreso. Es decir, si tu empresa te contrato para que caves un pozo, encuentras petróleo, después extraes petróleo y se vende ese petróleo, ¿cuánto se te queda a ti y cuánto se me queda a mí? Todos los expertos que he oído discutir este tema no se ponen de acuerdo. Unos dicen va a ser más grande el pastel, vamos a obtener más petróleo y por tanto a la hora de que le paguemos a las empresas internacionales, de todos modos nos vamos a quedar con mucho dinero. Y otros dicen no, porque vamos a compartir quizás el 40 o 50% de la renta petrolera o de las utilidades petroleras, que se equivocan, no es lo mismo, y por tanto el país se va a quedar con mucho menos recursos. Ahora, si ustedes utilizaran este cálculo de los 980.000 millones de pesos para distribuir entre los pobres, no habría pobres en México. Por eso es tan importante, pero no solo eso. Si toman los 5 deciles, es decir, la mitad de la población más pobre de las familias más pobres de México, de acuerdo con la encuesta de ingresos y gastos de los hogares, si ustedes observan que esas familias reciben ingresos por 59.540 pesos mensuales, anuales. Fíjense, si el dinero se repartiera entre esas familias más pobres, les tocarían 98.000 pesos anuales, es decir, les tocaría 66% más del ingreso que reciben actualmente. Por eso, desde mi punto de vista, los ingresos petroleros, la renta petrolera, son importantísimos en esta economía. Ahora, ¿en qué se ha usado la renta petrolera? Porque ustedes me podrían preguntar, bueno, ¿y qué sucedió? Si la renta petrolera es tan alta, ¿por qué no se ha desarrollado México? No, porque la hemos utilizado en gasto corriente, es decir, en sueldos, salarios, materiales y suministros, en creación de plazas de alto nivel, en financiamiento de partidos políticos, en federalización de recursos, hemos dado estados y municipios,
en fugas en la red de ductos de las que nos enteramos cada rato, en contrabando de combustibles en la ruta del Golfo, que es muy interesante cómo asaltan a los buques o a las lanchas que transportan, sobre todo diésel, en corrupción, en empresas desreguladas en Holanda, en contubernios con el sindicato y en amiguismo en la asignación de contratos. Adicionalmente, las cifras han sido objeto de maquillaje, de modo que muchas veces no podemos conocer exactamente cuánto se está produciendo, cuánto se está subsidiando, cuánto se está exportando